¿Qué tal? Mucho gusto de saludarles a través de Radio Miguel en una celebración sui generis del Día del Locutor. Para eso tenemos a un caballero del periodismo radiofónico como es Jorge Larrauri, que también has hecho cosas de locución, ¿verdad, Jorge? Alguna vez, Joaquín, sí, alguna ¿En la vez, Pantera? ¿Dónde? para Radio 590, La Pantera, cuando el buen Bolívar Domínguez era el director artístico de esa estación. No, hombre, qué barbaridad. Entonces, doble mérito, ¿no? Porque no Pues, solamente era la pues, Pantera, sino con Bolívar. pero ¿Dónde? en tu caso y en el mío somos casos raros, ¿no? Porque nuestro ambiente es el periodismo y también es la radiodifusión, ¿eh? Por Claro. cuestiones de que hemos trabajado el periodismo en la radio. Entonces, nuestros Exacto. amigos son de la radio y nuestros amigos son del periodismo. Tenemos las dos corrientes metidas, ¿no? Fíjate que la invitación concreta es hacer un recorrido por tus fuentes de trabajo y platicar anécdotas de los locutores que te encontraste. Lo curioso del asunto es que te has encontrado locutores hasta en la agencia noticiosa donde estuviste, ¿no? Notimex era, ¿verdad? Te encontraste ahí Sí, locutores. sí, mira, Eh, yo entré a Notimex por la necesidad de conseguir dinero para mis pasajes y para mis estudios. Salía yo de de la secundaria y Perdón, entonces ¿fue tu entré, primera fuente de trabajo? ¿Fue tu primer no, empleo? No. en el ¿No? área sí, ¿eh? En el área Bueno. sí. Perfecto. Estoy, Ok, te ahí estoy hablando empezaste. de sí, te estoy hablando de los setentas, mediados de los setentas. Y ahí entré y fue mi incursión en el periodismo y en la radio, porque fíjate que estando en Notimex, pasado algún tiempo, se fundó un sistema de noticias por teléfono, Notifono se llamaba. Y la Ujú. persona que tenía encargado en mi turno, que era en la tarde, la persona que tenía encargado hacer ese servicio, se le juntaba la chamba porque además era el editor en jefe de la mesa de redacción, mano. Entonces alguna vez me pidió de favor que yo le grabara los... Para esto él me enseñó a leer ante un micrófono, ¿eh? Me ponía una vela y tenía yo que estar ahí hable y hable sin mover la flama, ¿no? Y él Ujú. había sido, él era un viejo locutor de 590 precisamente, don José Arturo Delgado Gutiérrez, compañero en Radio 1000 de Elías Neira, también amigo mutuo, Joaquín, y él me enseñó a leer y me pidió de favor que le empezara yo a grabar los notifonos porque le quitaban tiempo, él hacía dos chambas y no podía con ellas, entonces ya lo empecé yo a hacer y y aprendí muy bien a grabar ahí, tenía buena voz y de ahí para el Real, mano, de ahí, luego, de ahí salté a la mesa de redacción como editor en jefe y después me seguí ahí y una vez, mientras en Radio 1000, que es donde estaba 590, hubo necesidad de, bueno, nuestro amigo también mutuo, tuyo y mío, el profesor Juan José Bravo Monroy, tuvo necesidad de personal, no tenía quien le echara la mano, le faltaba gente y me llamó a colaborar con él. Muy buen Ujú. amigo. Y y yo entonces, a partir de entonces tuve dos chambas, Radio Ujú. 1000 y Notimex, tenía las dos chambas. Y pues, ¿qué te puedo decir de Juan José Bravo Monroy, no? Juan José Bravo Monroy era una persona con don de gentes, man. A mí me enseñó me enseñó las necesidades del periodista, pero son necesidades humanas, que afortunadamente yo había crecido en un hogar donde se fomentaba el saludo a diestra y a siniestra, en no negar el saludo a nadie, en ser, no me enseñaron a ser amiguero, veía yo que la necesidad era de platicar con la gente, pues la conversación, lo digo, es de humanos, ¿no? Y Ujú. entonces Juan José Bravo Monroy un día me puso un ejemplo de de cómo debería de ser uno y más en el medio, ¿no? En el medio periodístico. Y me dio el ejemplo en alguna ocasión lo enviaron a cubrir una información a la Cámara de Diputados
que había sido tomada por por el, por el, por el Estado Mayor Presidencial porque se iba a dar un informe de gobierno. Y tú sabes que cuando el Estado Mayor Presidencial entra a algún lugar, pues nomás nadie se mueve, nadie entra, nadie sale. Este, y a Juan José lo enviaron a cubrir ese evento ya tarde, entonces llegó tarde al evento, todo estaba cerrado y pues ahora ¿cómo le hago, no? Y resulta de que por ahí apareció Panchito, me acuerdo que me mencionaba al Panchito, un señor que barría la banqueta de la Cámara de Diputados ahí en Donceles y Bolívar, y y lo vio al profesor y le dijo: profesor Bravo Monroy, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece algo? ¿Qué hace usted en la banqueta? Y le contó su desgracia, pues llegué tarde, ya no pude entrar, y don Panchito me lo metió, pero casi al estrado, mano. Dice, Ujú. era no era el barrendero, pudo más que el Estado Mayor Presidencial, metió al profesor y ahí estuve y dice, no, dice, en este medio hay que colgarse de cualquier clavito y ese día me salvó don Panchito, ¿no? Porque me vio muy apurado, yo siempre lo saludé, siempre platicaba con él. Y para eso sirven las amistades, dice, o sea, no lo extorsioné ni le pedí nada, él mismo se prestó a meterme al lugar donde yo no había podido llegar a tiempo, ¿no? Y eso te da una idea de lo que era Bravo Monroy, tenía mucho don de gentes, mucho don. Y a la hora Claro. de llamarte la atención, cuando tú cometías un error, tenía una forma de llamar la atención que nomás, ya ves que cualquier jefe te llama la atención y hasta te predispone, ¿no? Te pones de malas y todo. No, Ujú. Bravo Monroy tenía una forma de ser muy especial. Te llamaba y siempre era, cuando era hora de jalar Una orejas, dama, ¿no? Como era en dicen. privado, ¿eh? Era en Ajá. privado, era el profesor y la persona. Y me acuerdo mucho que alguna vez me llamó la atención por algo y parecido a lo que a él le pasó. Me mandaron tarde a cubrir un evento, no llegué y pues hubo que llamarme la atención, pero en el entendido de que pues me enviaron muy tarde, ¿no? Y él me Ujú. dijo una cosa, me decía, ahí le encargo, ahí le encargo. Así comenzaban su regaño, ahí le Ya con eso, encargo, ¿no? porque mire usted, entré a una junta y me dijeron pentonto. Y yo no soy pentonto, ahí se lo encargo, por Ujú. favor. Así era Bravo Monroy, ¿eh? Un gran amigo, un tipo muy amiguero, que por cierto, un jefe de prensa de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, me decía él, no, dice el profe, le echa la mano a todo mundo, nunca dice que no, le pides un favor, te lo hace, es muy buena persona. Me decía él, si Bravo ¿No era Monroy fuera, Germán de casualidad? déjame acuerdo ahorita, Ajá. este, me acuerdo ahorita, no me acuerdo su nombre, él trabajaba con Fernando Aguilar Echeverry, era Mm. un sinaloense este amigo, Ah, ok. Ay, ahorita me acuerdo. Y me Sí. decía él, si el profesor Bravo Monroy fuera mujer, ya tuviera como 400 hijos, porque a nada le dice que no, ¿no? Es que así era muy dispuesto, Bravo Monroy era una persona muy abierta y muy dispuesta, muy buen amigo, ¿eh? Muy buen amigo. Oye, Te estoy ya hablando estamos de mi entrando. patrón, ¿eh? Ajá. Sí, Ya y era estamos entrando en saber, pero no me platicaste alguna anécdota sabrosa del primer locutor que te encontraste ahí en Notimex. en Notimex, la persona que me enseñó a la locución, y fue Ujú. él, fue don José Arturo Delgado Gutiérrez. Él era ¿Qué hermano, recuerdas ¿cómo? gracioso de tu trato con él? ¿Qué recuerdas? ¿Qué anécdota encuentras? Porque nos has platicado en el café cosas gratas. Bueno, don José Arturo Delgado Gutiérrez era otro, él le enseñó a Bravo Monroy. Él Maestro de fue el maestro. maestro de Bravo Monroy en Radio 1000. Ajá, Bravo Monroy llegaba a Radio 1000 a hacer pininos y ahí trabajaba José Arturo Delgado Gutiérrez. Y ahí le enseñó la locución y todo lo que sabía Bravo Monroy. Y él me lo dijo, me lo dijo Bravo Monroy, no me lo dijo José Arturo Delgado. Pero para los ajá. dos, de alguna manera, a los dos nos hizo José Arturo Delgado Gutiérrez.
No, y don Sí. José Arturo era otro don de gentes, ¿no? Pues eso yo creo que lo aprendimos de ahí, fíjate, en el medio Oye, lo aprendimos de cuando ahí. tú estuviste, también estuvo don Pedro Ferriz en Notimex. Bueno, mira, te voy a decir algo. Cuando yo llegué a Notimex estaba el licenciado Horacio Estavillo Laguna. Ajá. Después le siguió, no, perdón, estaba Rolando Ortega Calderón. Después siguió Horacio Estavillo Laguna y después llegó don Pedro Ferriz, con quien hice muy buenas migas, mano. Sí, ¿Qué don Pedro Ferriz recuerdas? de la Cruz. ¿Qué recuerdas ¿Cómo? de Pedro Ferriz? Bueno, una serie de anécdotas. Mira, una vez me decía, salíamos de un restaurante en el Camino Real a donde nos había invitado a comer Martín Espinosa y a otro amigo y a mí, a a Humberto Ortega, nos había invitado a comer el buen Martín. Y al salir había una especie de privado y iba por delante de nosotros Martín y volteó y me dijo, ahí está tu amigo Pedro Ferriz. Y mi otro compañero Humberto me voltea a ver y me dice, ¿sí conoces a Pedro Ferriz? Le digo, no, quién sabe por qué lo dijo, ¿no? Y seguimos caminando y sí volteé y vi a don Pedro que estaba con un amigo y cuando me vio don Pedro dijo, joven Larrauri, porque así me decía, joven Larrauri. Y dice mi otro amigo, no, así lo conocías, ¿no? Le digo, pues no sé de dónde, mano. Y bueno, había sido mi director en Notimex, Ajá, muy buena persona, don Pedro Ferriz, muy buen amigo, ¿eh? Muy buen amigo, muy amigo también de Elías Neira Marín, la Coyota. claro. Eran contemporáneos como locutores de Televicentro, de Televisa. Ellos se Ellos hicieron de ahí. coincidieron en XCX. Claro, en noticias. Y Ujú. Elías era el locutor anunciante, don Pedro era el dador de las noticias. Creo que con don Guillermo Vela, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el El, primer sí, noticiero lo hicieron precisamente, lo escribía Jacobo, lo decía don Pedro sí, y el productor era Guillermo Vela. sí, el Nescafé dices, el No, no, noticiario no, eran Nescafé. General Motors. Ah, ya, Sí, sí es sí, sí, cierto, el porque primer noticiero de radio y televisión, ¿no? sí, 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 sí. Ya formal. Y el locutor el locutor comercial era Elías Neira Marín. Ajá. Elías Neira ahí trabajaron juntos ellos, sí. Pues de Don hecho, Pedro era pues una la X era un una estación, personaje. en aquella X, donde hubo grandes locutores, pues todos hacían cosas de locución y aparte también las noticias, ¿no? Como un Claro, servicio. sí. Oye, Sí, y entonces, sí. cuando te vas a Radio 1000, pues ahí hay en cualquier cantidad de anécdotas. No, hombre, imagínate, acabo de contar me acuerdo que cuando redactaba yo el noticiario el resumen de noticias de la tarde, que duraba 15 minutos, lo grabábamos y repartíamos las cintas en cada cabina. Y ese tiempo lo aprovechaban los locutores y los operadores para salirse de su encierro. Y había una banca en el lobby, frente a las cabinas, donde nos sentábamos pues a platicar y a descansar un poco de la tensión del trabajo, ¿no? Y me acuerdo que había un locutor gordito, muy gordito, que tenía una panza muy redonda, redonda era su panza, era de Guerrero él, este, José Luis Rodríguez Molina, Rodríguez, José Luis Baena, Rodríguez, el Baena, y sí, y me acuerdo que un día, Catamora. le decían, lo apodaban la ampolla, mano, Ah, porque bueno, sí tenía una pancita muy redonda, mano. Y ajá. entonces, entró y se pasó por enfrente de toda la palomilla, mano, que estábamos ahí descansando, y detrás de él iba su pequeño hijo, llorando desconsoladamente el niñito, mano. ¡Ay! Unos gritos que pegaba. Y algún compañero, ya sabes que no falta, que le dijo a José Luis, órale, no le esconda la pelota al niño. Nada más se tocó la panza, ¿no? Pero Rodríguez Baena tiene otra anécdota afortunadamente no pasó a mayores, pero un exceso de trabajo, ya sabes que te dejaban colgados los compañeros o la misma empresa te pedía, les echaras la mano
pues nos falta un locutor aquí, nos falta otro por ahí. Y un día salió muy cansado, una noche muy cansado del trabajo, había hecho días de turnos extras y se subió a su carro, se quedó dormido al volante, mano, y despertó encima de un camellón, mano. Te digo, afortunadamente no pasó a mayores, ¿eh? No pasó a mayores porque fue todo lo que pasó. Hay otra anécdota de 590. Pues, José Luis en esa época era locutor de 590, La Pantera, de la que Javier Trejo Garay decía Radio 590, y le contestaba Jorge Alberto Aguilera, el mundo joven de la Pantera. Y Eso. Jorge Alberto Aguilera todos lo recuerdan con Chabelo, pero Jorge Alberto Aguilera que se inició en la radio en 590. Y recuerdo una anécdota de él y su hermano Ramiro Aguilera, que igual, exceso de trabajo, ellos iban muy temprano a la escuela, saliendo de la escuela se iban a chambear a 590 y salían pues a las 12:30 de la noche, y hubo cada quien manejaba su vehículo, tenían coche cada uno de ellos. Y me acuerdo que al salir, uno se iba siguiendo al otro y se iban a su domicilio familiar, ¿no? A la casa de sus papás. Y me contaba Ramiro que un día llegó, iba él delante, llegó, abrió el garage, estacionó su carro, y nomás Jorge Alberto no llegaba, mano. Y dice, salí a la banqueta y alcancé a ver a Jorge Alberto que pasó enfrente de mí y por lo menos le dio otra vuelta a la manzana, se había quedado dormido al volante, mano. No Y pasó dormido nada, estaba. ¿eh? No pasó nada, no sucedió nada, despertó, no sé si le pegó, ya no me lo platicó eso, pero yo me imagino que le pegó al carro para despertarlo y ya recordó, volvió en su acuerdo, como decían los abuelos, volvió en su acuerdo y guardó el coche, mano, pero sí, Por cierto, yo a los Aguilera yo los conocí en 590. Cuando yo después de salir de Radio 1000, ser jefe de prensa de Banrural y llegar a Radio Centro, en Organización Radio Centro fue que conocí al papá de estos dos amigos, a don Ramiro Aguilera, viejo locutor, mano. El jefe. Una preciosa voz, ¿no? Carta Sí. blanca. Sí, no, No, él, olvídate. él anunciaba Corona. Ah, Corona, sí. En la Sí, sí, alta sí. montaña la cerveza, sí, sí, sí. Ujú. Viste con sus albos jopos la blanca montaña y la cerveza es Corona. Sí, Sí, no, cómo no. Qué voz tenía, ¿eh? Pero sí, yo sí, ahí sí, lo muy. conocí, yo conocí primero a los hijos y luego al papá. Y un día, Ujú. hace algún tiempo, un día Jorge Alberto Aguilera me invitaba a un trago y le digo, pues yo no tomo, Jorge Alberto. ¿De veras, verdad? ¿Usted no toma? Le digo, no, no, nunca he tomado, no he sido de tragos, ¿no? Y le digo, he conocido a grandes compañeros, grandes borrachos, y me han Ujú. felicitado por no chupar. Y me dice Jorge Alberto, a ver, dígame quién. Y le digo, le dije, pues un día tu papá me dijo, felicidades, lo felicito por no chupar. Y era su No, papá, señor, déjeme. y tú conociste a don Ramiro, que era bueno para Sí, la bebida, man. sí, 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 cómo no. Bueno, Fíjate que ¿quién no ha sido nosotros, bueno para eso, eh? nosotros participamos en una tertulia en el Café Sorrento, al que llegaba León Felipe, y después ellos se iban a jugar dominó al Tampico, ¿no? Sobre las calles de Valderas, Ahí donde ambos, está, tanto, sí, cómo no, el sí, viejo y restaurante. ahí se ponían a jugar tanto Silvestre Razo como Ramiro Aguilera, ellos eran paisanos de Guanajuato. Ah, mira, y jugaban ahí Sí, sí, en el, bohemiazos, sí, ahí se quedaban. en el Tampico, Ahí se- famoso restaurante, ¿eh? exactamente. Oye, ahí en Radio Centro conociste también otra buena cantidad de locutores. A ver, ¿alguna anécdota de allá? Bueno, está la anécdota de don Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal, ¿Qué pasó? encargado de pasear a un grupo de escuela de estudiantes de la carrera de comunicación. Y los paseó Ujú. por todas las instalaciones, los llevó por aquí, por allá, comercialización, por todas las, y por las estaciones de radio. Bueno, esta es Radio Joya. Ahí les presentó a don Ponchito,
Amejeira y les dijo, él es Ponchito Amejeira, esta es la estación de radio del grupo Organización Radio Centro que más gente escucha. Y puso varios ejemplos. Ustedes se suben a un microbús y el señor viene escuchando Radio Joya, la estación de la gran familia mexicana. Y bueno, dice, en los hoteles de paso es la que se escucha. Y los muchachos lo voltean a ver y se le quedan viendo. Y que le cae el 20 a don Adolfo y dice, bueno, eso es lo que dicen las estadísticas, ¿eh? Lo que me han contado. Eso es lo que me han dicho. Sí, no, o sea, ya se había metido en una bronca. Esa anécdota la conté una vez en la sala de prensa de rectoría en la UNAM, donde trabajé yo. Yo trabajé al lado del doctor Carpizo y todos se rieron, menos una compañerita que se me quedó viendo. Todos la volteamos a ver porque como que no le cayó el 20 y de repente dice la muchacha, ah, es la perillita que está encima de la cabecera. Sin comentarios, man. No, sí, infinidad al Gansito. Mira, un día ahí conocí a Rogelio Navarro. Voy a contar una anécdota del perro Navarro. El perro Navarro era el reportero asignado a presidencia por Grupo Radio Centro. Pero era mordaz para el Chayo, ¿eh? Pero no, lo perseguía, pero a morir. Y un día en Guanajuato le corrimos una broma que yo no inicié, ¿eh? Yo no inicié. A mí me pasó corriente Juan José Prado, reportero de 24 horas. Me dijo, Eso. oye, Larrauri, ya nos pusimos de acuerdo todos. Cuando el perro Navarro pregunte por aquello, por el Chayo, le decimos que ya nos lo entregaron y que fue un centenario. Que se ponga abusado porque se trataba de un centenario. Y entonces el Navarro viene y me pregunta, oye, Larrauri, ¿ya te dieron aquello? Sí, don Roger. Y por cierto, le digo, es un centenario, ¿eh? No le vayan a dar 10 pesos. Y dice, sí es cierto, entonces, no, sí, ya me habían dicho, ya me habían. No, man, todos se la pintaron igual. Te quiero decir algo, ¿eh? Lo del centenario fue el único que vino con un centenario de ese lugar, ¿eh? Y el jefe de Ajá. prensa, que era el licenciado Carlos Zapico, nos dijo, qué malos son, mano. Tuve que ir al banco corriendo para conseguirle un centenario a este cuate porque me quería hasta demandar, cabrón. No, no, ese perro era bravo, ¿eh? El perro Nosotros Navarro. tuvimos ahí en Noticentro, porque bueno, el perro tenía el primer turno de XQR, ¿no? De Radio Centro, Sí, pero sí, sí, luego ya, llegaba muy por temprano. último, tenía el primero porque ya después se iba a presidencia. Y Sí, entonces, pero en Noticentro él llegaba a grabar el Noticentro de la noche y entonces tanto con él como con Guarneros tuvimos extraordinarias anécdotas ahí con Pilar Sánchez Agüella, de vez sí. en cuando que nos hemos reunido, pues le platicamos de todas las anécdotas que pasaron ahí en Noticentro. ¿Y qué otros locutores recuerdas de Radio Centro? Bueno, al queridísimo Gansito, a don Enrique del Callejo, De éxitos, oye, espérate, y fue no, delegado. Carlos César Gil, Carlos Ajá. César Gil Castillo, mano, el gran El amigo, jinete de la pradera. tabasqueño, sí, de mi Sí, rancho El Porvenir. eso No, es. te voy a contar una anécdota con Carlos César Gil. Él Ujú, vivía por la zona de Coyoacán y todos los días llegaba a Radio Centro, cruzando División del Norte, tomaba Doctor Vertis y hasta artículo 123, ¿no? Y, ujú. y un día llegó pálido, pálido, pero estaba verde, mano. ¿Qué pasó? No, dice, no, me acabo de pegar un susto de aquellos. ¿Qué le pasó, don Carlos César? No, no, no. Alguien fue por el bolillo para el susto. Le fueron a comprar un bolillo. Y me acuerdo muy bien que yo no fui por el bolillo, te voy a decir entre otras cosas por qué. Porque, como decía Amos Oz, el escritor israelita, quien no haya disfrutado alguna vez del chismorreo, que se levante y dé un paso adelante. Entonces yo me quedé ahí para oír el chismorreo. Y contaba Carlos César que venía muy tranquilo
por Doctor Vertis, a la altura de la colonia de los doctores, el camión de la basura le tapó el paso, mano, le cerró el paso. Y y dijo, no, pues ya me partió porque voy a ver si no llego tarde, ¿no? Y en eso se dio cuenta de que de la banqueta del otro carril venía un grupo de Ujú. fascinerosos y alcanzó a oír que dijeron, ese carrito nos gusta y te bajas, ¿no? Algo así le dijeron. Pero Carlos César Gil Castillo era, era de extracción rancheril y siempre viajaba con una resortera en el asiento de al lado, ¿no? Entonces Ajá. dice que se espantó, mano, de tal manera que agarró la resortera, bajó el cristal, que ya lo traían abajo, y como vi, nos decía, como vi, paz, 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 no hombre, les descargué como 4 o 5 plomazos, man. Nada más vi cómo se caían porque les tiré a los pies, man. Y le digo, oiga, oiga, don Carlos César, y el camión de la basura, pues no me lo vas a creer, cuando volteé ya no estaba. No, pues el miedo no anda en burro, me oyeron los tronidos. Oye, otro que llegaba armado al radiocentro era precisamente El Rogelio, perro, el perro, ¿sí? sí, siempre Porque traía su... Sí, además traía había su sido pistola. policía, ¿no? O soldado, ya ni me acuerdo, mano. Algo así. Fíjate, También hay tiene un una rabo. anécdota que pasó, hay una anécdota que pasó y es un poco penosa, pero es una anécdota para el público que nos escucha y que tiene hijos, para que cuiden lo más sagrado que le van a dejar a sus hijos, que es el nombre, mano. Mira, un día estábamos en una, no sé si no sé en casa de qué locutor, pero estaba don Adolfo Fernández Cepeda, el Gancito, estaba don Ramiro Aguilera, había muchas gentes ahí. Y y enfrente, enfrente estaba yo sentado junto al Gancito, junto a Enrique del Callejo, y enfrente de nosotros había un joven que de repente en el curso de la plática me preguntó, ¿usted conoce a Rogelio Navarro? Y le digo, sí, de hecho es mi compañero de trabajo, yo trabajo en el área de noticias y él es reportero de noticias. Sí, como no, todos los días hablo con él. Y al rato otra vez me vuelve a insistir, ¿y cómo es este Rogelio Navarro? Digo, pues un buen compañero, nos llevamos bien, casi nada más nos hablamos por teléfono durante todo el día porque él es reportero, cubre la presidencia y yo soy el redactor, estoy ahí encerrado, entonces por teléfono es la comunicación, ¿no? Y me decía, al rato otra vez me vuelve a preguntar por Rogelio Navarro y cómo era. Y entonces don Enrique del Callejo, muy acomedido, me dice, ya la Rauri, dile cómo es el perro, es un carajo, dice, chayotero, mentiroso, luego se le van las notas. No, no lo pintó como era el perro. Y y yo me quedé callado, dejé que hablara don Enrique, mano. Y le digo al muchacho ¿y tú conoces a Rogelio? Y me dice el muchacho, es que es mi papá. Sale, mano. Ha de ser el No, querido no, compañero Oscar, no, ¿no? Que sigue no, hay que... vigente. ¿Quién Oscar, el hijo de será? Rogelio. Yo no sé si fue él, pero es el único hijo. No, creo que eran dos. Es que Bueno, esto pero Oscar pasó, se dedicó al es que periodismo esto pasó ya hace tiempo que pasó. mucho tiempo. O sea, te estoy hablando de cuántos años, del Pero 80, ¿no? ha sido un personajazo. Bueno, entonces ya recorrimos Radio Centro y de ahí te vas a la red, No, fíjate que de ahí me ¿no? fui a la UNAM, Ok. a comunicación social de la Universidad Nacional Autónoma de México y me asignaron como reportero de cabecera del doctor Jorge Carpizo. Y ahí estuve con él mucho tiempo, ahí conocí grandes personas. Por ejemplo, un día caminando con el doctor Carpizo por el área de las islas, famosas islas que están frente a Rectoría, veníamos platicando con unos ecologistas japoneses. Era un grupo que iba acompañando al doctor Carpizo, no me acuerdo hacia dónde íbamos, pero íbamos cruzando por ahí. Y en eso se apareció un maestro de ingeniería que era Marcos,
Marcos, ay, se me va el nombre, mano. El caso es que era un genio. Él había llegado a México corriendo del nazismo. Él era de Austria, pero de ascendencia judía. Y había Ujú. llegado aquí a México y lo saludó el doctor Carpizo. ¿Cómo estás? Le dijo, ¿cómo estás? Bien, y doctor Carpizo. Mira, te presento a este grupo de científicos ecologistas japoneses. Y se puso a platicar este maestro con ellos. Y un ratito, porque íbamos a un evento. Y se despidieron y todo. Y el grupo de ecologistas japoneses le dijo a Carpizo, yo venía junto a él y le dijeron, oiga, es un genio este señor, es un genio en la ecología. ¿Cómo se llama? No, 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 dice, es que él no es ecologista, él es ingeniero. O sea, pero era un genio ¿cómo se llamaba el doctor? Era austriaco él. Oye, eso ya Pero es una anécdota, que tú olvides su nombre porque tú tienes una memoria no, no, privilegiada. pero ahorita ya estamos, yo ya estoy del otro lado. Si ahorita que me pediste conectarme por este medio, me dio hasta miedo. Dije, ¿qué onda? ¿Me voy a electrocutar o qué? No, este mundo ya es para otras gentes. ¿Cómo se llamaba el doctor? Me quiero acordar porque hay unas anécdotas muy buenas de él. Fui a su nombramiento como doctor emérito, fíjate. Ujú. Él era ingeniero y lo nombraron maestro emérito de la UNAM y fuimos que por cierto, bueno, te voy a contar que fuimos al nombramiento y en parte de su discurso él dijo que él estaba en favor de hacer teoría física, porque decía que hacía muchos años que no se hacía teoría física, nada más se hacían inventos relacionados con la Ujú. física. O sea, el dinero predominaba y lo primero que pedía a los físicos era un invento sobre esto, un invento sobre el otro. Y dice, y hemos abandonado la teoría física. Y él lamentaba mucho eso y nos decía que la última vez que se hizo teoría en el área fue la teoría de la física cuántica, ¿no? Y Ujú. Tomás Alexander Brody Spitz. Tomás, Eso. cuando lo presentó el doctor, le dijo, Tomás, te quiero presentar a estas personas. Bueno, el doctor era un genio, pero en serio era un genio. Y y entre el discurso que dio defendiendo pues la idea de que se hiciera más física, más teoría física que inventos de física, comentó algo y dijo, miren, hay tres cosas que el hombre debe de hacer porque si no, no es hombre. Dos cosas que el hombre debe de hacer para desarrollarse plenamente. Ujú. Y dice, una de ellas es andar en bicicleta. Eran tres, perdón. Una de ellas es andar en bicicleta, porque eso nadie te lo platica. Ujú. Hacer teoría física y practicar el amor. Es que eso nadie o sea, si tú no lo practicas, nadie te lo va a enseñar, man. El doctor Tomás Alexander Brody Spitz, un día a regreso de unas vacaciones, no me acuerdo si de fin de año, la noticia que conmovió a todo el ámbito científico de la Universidad Nacional Autónoma de México fue la muerte de Tomás Alexander Brody Spitz de la manera más estúpida posible. Lo asaltaron ¿Cómo? y para robarlo lo asesinaron, mano. Ahí en Qué el va, Pedregal. No, no, qué no, va. lamentabilísimo, mano, una pérdida, pero le robaron a los jóvenes un gran maestro, mano. Oye, Jorge, estamos acercándonos al final, pero no quiero que se quede en el tintero el asunto de la red, ¿no? Porque ahí también Bueno, encontraste locutores. sí, no, ahí ahí llegué precisamente 20 años me aventé con José Gutiérrez Vivó. Pues ahí nos volvimos a encontrar tú y yo, Sí, después de haber trabajado en Organización Radio Centro, también ahí donde, sí, nos bueno, ahí nos presentaron tocó en Radio 1000. Coincidimos en Radio Centro y después nos encontramos en la red. en Inforred, sí, sí. Sí, Bueno, para conocimiento de que nos escuchen, la noche del segundo sismo, al día siguiente del temblor fuerte de 85, estábamos al aire cuando la réplica, ¿te acuerdas?
Y todos Sí, de postrados de rodillas, mano. Qué miedo fue aquello. tremendo. Habíamos sobrevivido a eso, ¿eh? Ando Y queriendo después, contactar a dos de los compañeros que estuvimos en esa transmisión del 20, ¿no? Cuando ya sabíamos qué pasaba. Y ahí también hubo anécdotas con Jorge Prieto Rubio, ¿no? con Jorge Prieto Rubio. ¿Te acuerdas cuando salimos esa noche, muy tarde, 12 de la noche o más, que íbamos caminando, cruzamos la Ciudadela, porque no estaba la estación del metro, la única que estaba abierta era Valderas. El Ajá. metro Juárez estaba cerrado porque se había caído Televisa y se temía un derrumbe de los túneles, ¿no? O sea, Ujú. estamos hablando casi del momento. Y me Sí. acuerdo que sopló el aire y movió unas láminas de una construcción ahí en la Ciudadela y nada más corrimos como desesperados, bien espantados, man. Pues te digo, ya de ahí de la UNAM me fui a la red, a Inforred, Ujú. con José Gutiérrez Vivó. Y de ahí, pues hay unas anécdotas muy buenas. Está la del día que un compañero redactor me dijo, oye, Larrauri, ¿cómo se escribe uso de uso horario? Y le digo, pues está como el chiste de Excelsior, ¿no? Donde dicen que a un corrector de estilo, un compañero le preguntó cómo se escribía horchata, ¿no? Y dice, ¿con H o sin H? No, pues con H, porque si no diría horcata, ¿no? Pero así pasó acá con Gutiérrez Vivo. El compañero me preguntó cómo se escribía uso horario. Y le digo, pues con H inicial, mano. Pues en la chama yo no quise comentar más. Con H inicial. Y así le mandó el material que estaba redactando a Gutiérrez Vivo. Por cierto, esta anécdota se la acabo de platicar a un compañero, a Hugo, ¿cómo Salazar. se llama? No, un Hugo compañero Salazar. que tuvimos, un compañero que tuvimos en Inforred, Hugo de la Rosa. Salazar. Ah, de la Hugo, Rosa. Hugo de la Rosa, se lo acabo de contar y Sí. no daba crédito a que el patrón desconociera esta situación, ¿no? Porque Ujú. me preguntó y le dije al compañero, pues escribe con H, mano. Ya escribió su material, le puso H a uso horario y se la llevó a Gutiérrez Vivó. Y al rato llega mi compañerito y me dice, ya me llamó la atención Gutiérrez Vivó. Le digo, ¿por qué? Porque dice que uso horario no se escribe con H. Y me enseñó el material y Gutiérrez Vivó le había Tachado. no, le puso un círculo rojo a uso horario, como diciendo Ujú. está mal escrito, ¿no? Pero ya le dije que tú me dijiste. Ah, qué canijo, mano. Y entonces le dije, no, ahorita voy a hablar con él, mano. No, ya no la hagas de emoción, que no le tenían un pavor al patrón que no veas, ¿no? No, pero a mí no. Me bajé y esperé un corte comercial y entré a la cabina y me dijo Gutiérrez Vivo. Ya viste cómo escribió uso horario Javier, pero me dijo que tú fuiste. Le dijo, oiga, señor, uso horario se escribe con H. ¿En serio? Sí, señor. Por eso se lo dije. ¿Y por qué se escribe con H? Ah, no, eso no se lo voy a decir. Nada más le vine a decir que uso horario es con H. Pero si quieres te cuento a ti, Joaquín, por qué se escribe con H uso horario. Porque en la antigüedad, cuando se usaba la rueca y el uso, a la hora de enredar la madeja en el uso, el efecto del estambre en la vara, que es el uso, y que se escribe con H, el efecto es el mismo que hacen los meridianos que se ensanchan en el ecuador y se juntan en los polos. Entonces, sí, porque vieron ese efecto en el uso horario, se les ocurrió a los geógrafos de la época ponerle uso horario a los meridianos, usos. Y es por eso, porque se juntan en los polos, y se separan en el ecuador. Es el mismo efecto visual, vamos, pero lo pusieron pensando en eso. Pensando en eso es que pusieron uso horario. Y hay otra anécdota ahí, ese mismo compañero que no le pudo sostener a Gutiérrez Vivó la verdad sobre el uso horario, Javier Negrete se llamaba, el compañero. Un día nos invitó un jefe de prensa a desayunar, mano. Y yo me decidí ir con él en su carrito. Y yo no tenía carro.
Y entonces me subí a su Volkswagen y nos fuimos. Y desde que me subí al bocho, vi que el compañero me quería sacar el nombre de quien nos invitaba a, a desayunar. Pero no sé, fíjate qué cosa, yo no sé, tan fácil que es decir, oye Jorge, no me acuerdo cómo se llama este amigo, cómo se llama, pues ya ahí te va, ¿no? Pero me quería tantear, tomar el pelo y de alguna manera sacarme con un truco el nombre de esta persona. Y nunca lo logró. Y ya que estábamos en el Sanborns de ahí de Loreto, ya que estábamos Ujú. en el Sanborns de Loreto, casi frente al personaje que nos invitó al desayuno, este, me dice, oye, la Rauri, ¿cómo se llama este amigo? Le digo, Roberto. Y entonces lo saluda efusivamente a Roberto y le dice, Roberto, mi hermano, ¿cómo estás? Y dice Roberto, pues no me llamo Roberto, pero no hay cohete. Es que la Rauri me acaba de decir. No, oye, pero qué tontería, ¿no? Tan fácil que es preguntar. Pues hay que, en el medio somos preguntones, además. No sé por qué a algunas gentes no se les da preguntar, mano. Y cometen unos O- errores que para qué te cuento, man. Oye, pues las cuestiones estas de idioma, tú las platicabas mucho con Ligori, ¿verdad? ¿O con quién era? No, con Ah, no, Diego espérame, Cohen. con el maestro Arrigo Cohen. El Sí, maestro sí, Arrigo Cohen, el día que murió Arrigo Cohen, yo te voy a decir que el sábado platiqué con él y el miércoles murió. qué Y todavía barbaridad. vino este compañero, precisamente, Javier Negrete, viene y me dice, oye, ¿sabes de qué murió el maestro? No, maestro, espérate, tiene 97 años, déjalo que se muera de lo que quiera, ¿no? A los Ujú. 97 años me estás preguntando de qué murió. No, mano. Y no, el maestro Arrigo Cohen era un genio, me acuerdo, me daba clases a mí los fines de semana, el sábado, que llegaba antes del programa, nos echábamos una hora o más platicando. Él decía sobre mis dudas lingüísticas de la semana. Y sí, le tenía yo un reservorio, muchas veces. Y era era bondadoso, era un ser bondadoso encerrado era un genio, mano. Y los genios tienen fama de ser enojones. Y me acuerdo que esa fama la tenía Rigo, a tal grado que un día el propio Gutiérrez Vivó me llamó y me preguntó, oye Jorge, te quiero preguntar algo, tú te llevas bien con Arrigo. Quiero saber si le hace falta más dinero para promoverle un sueldo o algo que le haga falta. Le digo, pues más dinero siempre a todo no le caería mal. Pero fíjese que precisamente el maestro Arrigo Cohen llegó el sábado muy preocupado porque salió la nueva edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero cuesta una millonada, hablando de dinero, le digo, y no lo puede comprar y estaba muy triste porque no lo podía adquirir y pues era una época en que no había internet, entonces pues tienes que recurrir al texto, ¿no? Y me Ujú. dijo Gutiérrez Vivo, ¿en serio eso te...? Sí, fíjese, qué buena pregunta me acaba usted de hacer, porque eso pasó el sábado. Y al sábado siguiente, Joaquín, y esto hay que platicarlo porque fue un detallazo, llegó Arrigo y me dijo, oye Jorge, ¿qué crees? Le digo, ni idea, don Arrigo. Maestro, porque yo le decía maestro. Ujú. Y me dice, Pepe me mandó a la casa la edición nueva del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿A poco? Sí, se lo obsequió, mano. Sí, Qué lo bueno. tenían pero Arrigo era una persona Tenía muy, sus grandes detalles, Gutiérrez Vivó también, pues ve, ¿verdad? ese a mí me Sí, parece muy un gran detalle porque muy bueno. se preocupó el maestro Arrigo, te voy a decir cómo eran sus clases, ¿no? Me ponía ejemplos, por ejemplo, me decía, hablábamos alguna vez de Francisco de Quevedo y le digo, fíjese que tengo años buscando la cita donde, donde Quevedo comenta que hasta por la espalda me conocen, ¿no? Y le digo, y me dice, no, pues acuérdate, Jorge, cuando salía de su casa Quevedo, ya iba y era en la mañana y ya salía a medio pimple, ¿no? Y Ujú. lo esperaban sus amigos en la banqueta
iban caminando por pues, las calles enlodadas, dice, época de lluvia en Madrid, no había banquetas ni pavimento, puro lodo, man. Iba caminando con ellos y en la esquina da vuelta a su casera, man. Da vuelta a su casera y Quevedo le debe como 30 rentas nada más. Y Ujú. entonces le dice a sus amigos, ¿saben qué? Me empezó a doler el estómago, permítame un segundo, se cruzó por entre los charcos, dio la espalda a su casera, se bajó los pantalones y empezó a hacer del dos, man. Entonces la casera lo ve y comienza a dar gritos. Te voy a hablar en castellano antiguo. En el castellano de la época comenzó a gritar, Quevedo, Quevedo, porque Quevedo es que veo. Ajá. En castellano de esa época es que veo, que veo. Y Quevedo voltea y dice, caracho, hasta por las nachas me conocen. No, era Oye, genial. Y otra, sí, otra sí. de Quevedo, ahí te va otra de Quevedo que él me contó, Arrigo. Dice que una vez, dice, un amigo de Quevedo, que era dueño de una cantina, le pidió que fuera a la inauguración de la cantina y pronunciara unas palabras para inaugurar el negocio. Y Quevedo llegó y le habían colocado un pequeño cajoncito de madera en medio del lodazal. Al subirse al cajoncito, se volteó el cajoncito y se cayó, mano, en el lodo. Y Hijo. entonces había tres señoras ahí, poetas, no les digas poetisas porque algunas se enojan, Ajá. tres señoras poetas y dijo una de ellas, se cayó en el barro, berro, birro, borro, burro. Y Quevedo se sacudió el lodo de los pantalones y le dijo a las señoras, estas eran tres, les dijo, no, 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 más bien se me fueron las patas, petas, pitas, potas. Sale, man. No, era un genio, ¿eh? Era muy rápido. Bueno, un día apostó Quevedo, un día apostó la comida del día siguiente a cambio de que, dice, voy a apostar que pague, que coma, mañana nos invite uno de ustedes o todos ustedes a comer gratis si yo me atrevo a decirle a la reina que está coja. No manches, te van a matar, ¿cómo crees? Isabel de Borbón, Joaquín, nació con un mal congénito, era cojita. Y no, ¿cómo crees que te van a matar? No lo hagas. La comida de mañana. No, pues sí, y ahí van todos bien interesados para ver cómo le hacía este Quevedo, ¿no? Porque ya sabes, les daba miedo lo que iba a hacer, pero pues iban pegados a él para ver cómo lo hacía, ¿no? Y llegaron al evento de la reina Isabel de Borbón, entraron al lugar, toda la gente le pasaba y le saludaba a la reina, le besaba la mano, y cuando le va a tocar a Quevedo, de una de las mesas que están cerca, coge dos flores, se acerca a saludar a la reina y le dice, entre el clavel y la rosa, la reina escoja. Se lo dijo, le dijo que era coja. No, Oye, pues Quevedo, Quevedo era ya otra. andamos excedidos, pero Sí, salgámonos un poquito del guión para poder, sí. tú estás escribiendo muchas anécdotas contemporáneas de la radio, alguna final de locutores, aunque no sea de los lugares donde has estado. Bueno, pues es que hay muchísimas y muy Sí, buenas, man. Está una anécdota que le sucedió a la Coyota, a Elías Neira Aneiro. y a don Pedro Ferriz. Tú Ajá. sabes que don Rómulo Farril tuvo un accidente automovilístico en París. Creo que al bajar de su carro, que debe de haber sido de un Ferrari, pasó un auto y lo aventó, mano, y le dejó mal la pierna. Creo que una pierna no la podía mover, don Rómulo Farril. Entonces un día iban detrás del presidente, unas escalinatas, yo no sé si en Palacio Nacional, no sé dónde, iban los locutores, iba don Pedro Ferriz, la Coyota, iba el perro Bermúdez, pero el papá, y Ujú. varias gentes más. Iban detrás Oye, del O'Farrill presidente. fue el dueño de la X, fue dueño de Novedades Sí, y claro. de Canal 4, la primera Y televisora mexicana. además, y además, fue un promotor para que se creara el Instituto Nacional de Rehabilitación, precisamente a raíz del accidente que tuvo. Ah, ok.
Y entonces en esa ocasión iban caminando detrás del presidente Adolfo López Paseos, le decían, Ajá. y iban caminando detrás, y de repente don Rómulo le dio un rodillazo en las nachas al presidente, que no veas, casi lo tira de la escalera, mano. Entonces el Ujú. presidente volteó muy asustado, y no, pues don Rómulo luego dijo, perdón, señor presidente, pero es que esta prótesis no termina de quedarme, ¿no? No pudo doblar la pierna, le dio un rodillazo que por poco nos quedamos sin presidente, man, lo rueda por las escaleras, ¿no? Esa Qué fue una barbaridad. de las anécdotas no, No, increíbles. pues sería cosa de hacer varios capítulos, pero bueno, para celebrar el Día del Locutor, pues con Del esto locutor, sí. podemos, sí, a ver, alguna de locutores, oye. De locutores, pues ahí está Oye, una pues de un precisamente, locutor. oye, No oye, recuerdo, no López recuerdo el Mateos nombre. fue locutor, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? López Mateos, el presidente, Ah, fue no, sí, locutor. y lo anunciaba ¿No? don Luis Ignacio Santibáñez, un pequeño programa Ujú. que tenía donde leía poesía, López Mateos, y don Pero además Ignacio, fue locutor de la Cuca, la sí, estación de la hora exacta. don Ignacio, don Luis Ignacio Santibáñez era su anunciante, y López Ujú. Mateos declamaba, y sí, en la Cuca también, y ganaban una bicoca, ¿y qué crees que contaba Agustín González Ah, Escopeta? ¿qué? Que, que que don Adolfo López Mateos, aficionado al box, por cierto, promotor después de Vicente Saldívar y varios púgiles, Ujú. se terminaba su participación y esperaba que llegara don Agustín González Escopeta para pedirle su pase para ir a ver las peleas de box a la Arena Coliseo, mano. El presidente no tenía Ajá. para las entradas. Todavía no era presidente, ¿no? Pero esa es una que contaba el señor González Escopeta, man. Ujú. Oh, no, una otra época, ¿no? Pues sí, definitivamente esto es como la música, no tiene fin, ¿no? No, Jorge no, no. Gauri, periodista y a Un, ratos locutor, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla con Miguel. un abrazo, Joaquín. Un abrazo. Me dio gusto verte ayer y te felicito. No sabía que era tu cumpleaños. Bueno, el cumpleaños fue el día 8, Ah, más o ya. menos lo celebramos entre las reuniones de excéntricos allá con los Sí, amigos de... allá porque nos habíamos visto el domingo y Exacto. después, Al día cuando siguiente, pasé, al día siguiente, al día caminando siguiente por fue mi las calles de cumpleaños. Independencia, por las calles de Independencia y pasé por enfrente del Café Emir y Que es volteé y donde no te nos vi. reuníamos. Ahí nos Sí, reuníamos, alguna vez estuviste con claro, los rastreadores de discos, ¿no? Con Miguel claro, Medina, con claro. Armando Pous, gente muy valiosa. Arturo Núñez, Sí, sí, también. me acuerdo, sí, y volteé por eso, volteé para ver si te veía, no te vi, me seguí, fui a buscar unas cosas que fui a comprar al centro y de regreso volví a ver hacia adentro del café y es cuando te descubrí, pero Ya acababas de estaba ahí. llegar, ¿eh? Sí, efectivamente. Oye, pues voy a Sí. aprovechar ahorita que el rating está elevado con tu presencia, tu Ah, plática sabrosa, para invitar a que precisamente por esto de mi cumpleaños, recuperé un cassette que hice con las canciones que escuchaba yo en la infancia. Entonces, mira, por estos días también lo vamos a poner aquí en este canalito de Radio la- las, Miguel es- y ojalá que nos las acompañe. escuchabas allá en tu En, tierra. en un radio punto azul en Chiapas, ¿no? Ah, Escuchaba la ya. B grande, escuchaba la QR, escuchaba W, por supuesto, Ah, pero ahí no pensaba música. qué grato En recuerdo, fin, sí. y las estaciones de la región, ¿no? Las Sí, de RCN, la UC de Tehuantepec, etcétera. Bueno, pues ojalá que nuestros amigos del público de Radio Miguel estén atentos a esta emisión también. Jorge, te un agradezco abrazo, mucho. Joaquín. No Un olvides abrazo. permanecer quietito, así como decían antes en las cabinas de radio, ¿no? Permanezca, por favor, ahí en la línea mientras que Sí, cómo no, se no, no graba se me esto. olvida. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Joaquín.